son suficientes estos recursos que básicamente provinieron de 3 ampliaciones presupuestarias, una ampliación presupuestaria de 3.670 millones de quetzales, aprobada el 25 de marzo. Ahí, digamos, solo un porcentaje, más o menos el 60%, era directo para la crisis y otros, el restante porcentaje iba más hacia ampliaciones que ya estaban previstas desde el año pasado, que básicamente era, como pueden ver aquí, hay un monto bien importante que es para el aumento de sueldos en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Educación, básicamente, que se negociaron en pactos colectivos el año pasado. No son directamente para la crisis del COVID-19, pero desde el punto de vista macroeconómico sí tienen el efecto de ser medidas de un aumento de la demanda agregada, que es lo que la receta, digamos, aconseja en estos casos. La ampliación más grande se dio el 3 de abril por 11.000 millones de quetzales. Como les digo, todo es crédito del Banco Central, todo es crédito del Banguat al gobierno y todo va a la emergencia. Aquí va lo del bono familia, más los recursos para protección del empleo por 2.000 millones de quetzales y el fondo para capital del trabajo de 2.700 millones de quetzales. Y hubo una tercera ampliación 2 días después, el 5 de abril, por 5.140 millones de quetzales, que ahí poquito es para la emergencia propiamente dicha, todo el resto, digamos el 84%, es para pago de deuda pública, pero también para algunos recursos hacia el Ministerio de Comunicaciones, para los consejos de desarrollo, más ajustes para el Ministerio de Educación y para el Ministerio de Gobernación en el tema de sueldos. Guatemala, afortunadamente, tiene espacio fiscal, no es que sea ilimitado. Aquí puede ser engañosa esta cifra porque la deuda pública como porcentaje del PIB en Guatemala es muy, muy baja y por lo tanto pareciera que tuviéramos muchísimo espacio para expandir la deuda pública y el gasto público. Es engañoso, digo, porque cuando esto se compara ya con el nivel de ingresos del Estado, la cifra ya se vuelve similar al resto de países, pero aquí el punto es que Guatemala no está en una situación, digamos, desesperada como la que sí podría estar, por ejemplo, Costa Rica o El Salvador, que tienen sistemas fiscales muy, muy apretados, con los cuales cualquier expansión del gasto solo va a agravar en el mediano plazo su crisis fiscal que ya estaban viviendo. Guatemala, por lo menos, no está en crisis fiscal en este momento en que la crisis empieza. La forma en que se financian estas 3 ampliaciones, como les digo, básicamente es deuda interna, es colocación de bonos. La mayor parte de esos bonos van a ser colocados en el Banco de Guatemala, aunque una parte, unos 4.800, iban a ir al mercado interno para ser subastados, digamos, en el mercado interno. Y la deuda externa pues va a ser también de unos 4.000 millones de quetzales, básicamente préstamos de organismos financieros internacionales. De nuevo, si los programas que el gobierno está aplicando fueran insuficientes, el gobierno va a tener que recurrir a más endeudamiento. Y aquí sí, una luz de alerta, lo más fácil va a ser recurrir de nuevo a crédito del Banco Central. La percepción que tenemos es que estos 11.000, digamos que ya cubren un monto, digamos, relativamente importante y que quizá lo más conveniente en futuras ampliaciones presupuestarias sea recurrir al financiamiento externo, aprovechando que hay líneas de crédito de rápido desembolso del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, en las que Guatemala todavía no está haciendo fila y hay por lo menos 80 países haciendo fila para recibir estos financiamientos y que deberían ser, que además están dando en condiciones favorables, una fuente más sana, digamos, de financiamiento de futuras ampliaciones presupuestarias. En términos del déficit fiscal, lo que implican las diversas ampliaciones es alzas de este déficit que si uno mira el presupuesto que estaba vigente, digamos,
se puede dar cuenta que el déficit esperado para este año era de 2.5% del PIB. Nosotros en Copades habíamos dicho que iba a ser menos, básicamente porque creíamos que el gobierno no era capaz de ejecutar todo el gasto público y por lo tanto el déficit iba a estar ahí entre 2.3 y 2.5% del PIB. Con las ampliaciones presupuestarias, la primera, la segunda y la tercera, nos sube el déficit fiscal 2.9% más que lo que se había previsto originalmente, y ahora la estimación es que el déficit fiscal va a estar en torno al 5.4% del Producto Interno Bruto, que es un porcentaje históricamente bastante elevado para Guatemala. Comparado con otros países, por supuesto, no es tan grande, pero para el caso de Guatemala sí lo es. De hecho, Guatemala había estado por debajo del 3% del PIB como déficit fiscal desde hace muchos años. Este año se había superado este 2% que había estado el PIB en los últimos años y se había llegado a 2,5%, pero ahora la tendencia es a llegar a estos niveles del 5,5% casi por ciento que no se miraban desde los años 80. La deuda pública que se había mantenido, digamos, más o menos en torno al 26%, incluso debajo del 25%, estaría llegando al 29.7%, muy cerca del límite de lo que muchos analistas consideran razonable, que es el 30% del PIB. Todavía es manejable, pero sí ya llegando a niveles complicados.